empiezan a conectarse las personas para iniciar con este programa del día de hoy. Gracias a las personas que están atentas siguiendo esta transmisión. Saludamos a Angelita, quien llegó aquí a la transmisión ya. Y estamos ya cerca de iniciar el programa. Bueno, el día de hoy tenemos un programa pues muy interesante, como yo ya les había comentado, ya les había adelantado a nuestros seguidores. Tenemos un invitado súper especial que va a estar, compartiéndonos diversas situaciones, diversas visiones frente a la problemática que vamos a abordar y que pretendemos abordar el día de hoy. Entonces, en un momento vamos a dar como inicio al programa, ¿listo? Ok, bueno, aquí estamos entonces nuevamente ya a punto de iniciar. Como les había dicho, tenemos un programa muy interesante el día de hoy para todos nuestros seguidores, para todos nuestros amigos, y se trata de la adicción a videojuegos y nuevas tecnologías durante esta época de cuarentena. ¿Listo? Tenemos un invitado, como les había dicho, súper especial. Es el compañero Antonio Molina de From Bienestar. Él está ubicado en Sevilla, España. Y quisimos hacer un trabajo en conjunto el día de hoy para poder sacar adelante esta importante temática sobre la cual muchos nos han preguntado, sobre la cual muchas personas están como muy atentas a qué sucede frente al tema de las pantallas, frente a la adicción precisamente que se puede generar tanto al uso y al abuso precisamente de estas pantallas digitales y nuevas tecnologías. Vamos a hacer una breve presentación de nuestros amigos. Antes de dar inicio, saludamos, ya están acá conectados a From Bienestar, a Alison, está Mari también por acá conectada. Bueno, les decía que nuestro amigo invitado el día de hoy es el compañero Antonio Bienestar, ¿sí? Es un centro socioeducativo especializado en 3 áreas concretas: adolescentes, adicción y mayores, que tiene como objetivo mejorar el bienestar de la sociedad andaluza, interviniendo directamente sobre cada colectivo a través de una metodología basada en la escucha y el humanismo. Aquí tenemos ya conectado a nuestro amigo Antonio. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, amigo Ricardo. Me alegra mucho saludarte. Igualmente, Antonio, igualmente. Quisiera que nuestros seguidores nos comenten si nos escuchan bien, si estamos recibiendo bien la señal para poder iniciar con este importante tema. Muy bien. Perfecto. Creo que estamos aquí también recibiendo nuevas personas. Está Manu Ruiz, Karen también, la vamos a saludar. Qué bueno contar con su presencia, Antonio, el día de hoy. La idea es que, como les decía a nuestros amigos seguidores, trabajemos sobre esta importante temática que precisamente ahora, en épocas de cuarentena, de aislamiento y de esta pandemia, ha tomado más fuerza, Antonio, y en las redes sociales nos preguntan a diario padres de familia preocupados por sus hijos, qué pasa con esa adicción a los videojuegos, cómo manejo, cómo controlo esa adicción que ellos pueden generar a los videojuegos. Y bueno, precisamente para eso estamos el día de hoy aquí. En base a eso es que nos hemos unido para brindarles ese conocimiento a ellos también en sus casas. Sí, Ricardo, yo creo que es importante, en primer lugar, generar sinergias, ¿no?, entre expertos y profesionales que trabajamos este tipo de temáticas. Nosotros siempre nos ofrecemos a participar y a colaborar, con entidades que también intentan velar por el bienestar emocional
y psíquico de la sociedad en general. Nosotros, dentro de nuestra área de especialización, como bien comentabas antes, trabajamos todo lo que es problemas disruptivos, por ejemplo, entre la población más adolescente y joven, pero también todos los problemas derivados de la adicción a algún tipo de sustancia o conducta adictiva, ¿no? Ya después, Oh, si quieres, profundicemos un poquito más, podemos analizar un poco más a fondo esos términos y inmiscuirnos más si cabe para conocerlos y para generar también esa sensibilización y esa concienciación que se necesita para conocer esta enfermedad más de cerca. Y es que, evidentemente, cuando hablamos de adicciones, estamos hablando, Ricardo, bien lo sabéis, de una enfermedad mental, ¿no? En nuestro equipo disponemos tanto de terapeutas como de psicólogos, psicólogas especializadas y también de un equipo médico psiquiátrico, que sobre todo entra en marcha en los procesos de recuperación y de desintoxicación de los pacientes en aquellos cuadros clínicos que son más agudos. De este modo, también disponemos de otras figuras más, digamos, que trabajan en otras áreas. En este caso, pues me incluyo yo, soy educador social. Mi función es la realización de intervenciones socioeducativas, tanto con los ok. usuarios y usuarias como con sus familias, tanto padres y madres como familia extensa, ¿no? Entonces, esto que tú apuntabas, sí es cierto que últimamente está en boca de todo el mundo. Yo sé que por allí, por Colombia, también está analizándose muy de cerca, ¿no? Toda la problemática que gira en torno a los videojuegos, en torno a las conductas compulsivas alrededor de un dispositivo electrónico, ¿no? Porque también yo creo que es bueno huir un poco ya del tema de los videojuegos porque realmente estamos hablando de una conducta adictiva que se genera normalmente alrededor de un dispositivo electrónico. Y Así es. en tal caso nosotros trabajamos de una manera muy concreta. Primero, siendo bastante rigurosos y bastante tranquilos y tranquilas a la hora de emitir algún juicio o algún diagnóstico. Estamos asistiendo en los últimos tiempos cómo se está produciendo, en nuestra opinión, una sobreexposición al diagnóstico, ¿no? Estamos como cediendo, hablo, digamos, en general por parte de profesionales que se dedican sobre todo al campo de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? A un exceso de diagnóstico, muchas veces precoz, muchas veces casi aventurado, y creo yo que a veces se produce por acceder a la demanda de la familia desesperada o del padre o la madre desesperada que casi viene rogando una etiqueta, ¿no? O un Sí, cartelito que le ponga el nombre y el apellido a su hijo de qué es lo que le sucede, ¿no? Cuál es la patología que esa criatura tiene. Nosotros esto lo ponemos, si cabe, más en cuarentena que la que estamos sufriendo actualmente en nuestra casa, ¿no? así es, así es. Lo ponemos muy en cuarentena, Ricardo, porque normalmente detrás de este tipo de conductas, primero tenemos que empezar a diferenciar algunos elementos. No es lo mismo hablar de una adicción que hablar de un abuso, ni tampoco es lo mismo hablar de un abuso que de un uso. Entonces, claro, si el abanico del uso a la adicción es enorme, del abuso a la adicción también es amplio. Tenemos que ver si trabajar con esta persona debe ser desde un prisma más clínico, digamos, o más terapéutico, o podemos intervenir primeramente de una manera menos agresiva, podríamos decir también, Ricardo, casi más natural, ¿no? Como puede ser a través de intervenciones socioeducativas. Primero, además, fíjate, dándole la vuelta a la tortilla e intentando que sean los padres y las madres los primeros implicados en el tratamiento. Es decir, esto Así es es, algo que así es. siempre devolvemos la responsabilidad a las familias, ¿no? A los padres y a las madres para que sean ellos de verdad los que se quieran implicar en la recuperación o en la mejora del bienestar de su ser querido. Porque pensamos que puede ser bastante egoísta, ¿no? Querer curar a alguien o querer recuperar a alguien sin que se permita a esa persona ponerse también en cuestionamiento. En tal caso, Claro. trabajamos primeramente dotando de recursos y de herramientas socioeducativas a estos padres y a estas madres, ¿no? Muchas veces, sobre todo, poniendo el foco en la comunicación, en una mejora de la comunicación. Cuando se produce una mejora de la comunicación, normalmente empiezan a aparecer nuevas conductas en el escenario, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya es cierto que cada caso es un mundo y cada intervención concreta es un mundo que vamos desglosando en la medida que vamos trabajando, ¿no? Con la familia. Claro. Hay veces, fíjate, Ricardo, que ni siquiera es necesario trabajar a fondo con el menor o con el adolescente, ¿no? Porque es suficiente la intervención que se lleva a cabo con la familia y una vez que Ajá. pone en práctica esos recursos, la situación se reconduce lentamente,
tranquilamente, pero se reconduce. Entonces, pensamos que también en el camino estamos ganando mucho, porque no estamos corriendo riesgos. Y uno de los riesgos que se corren cuando se interviene o se trabaja con adolescentes o con jóvenes es también esa imagen hacia sí mismos que pueden generar estos chavales, ¿no? Y estas chavalas. Esto hay que trabajarlo con mucha calma, con mucha delicadeza, porque si no, también podemos estar sembrando semillas de estigma en esos críos, ¿no? O en esos adolescentes. Y por eso nos gusta ser muy prudentes, trabajar primero, como te decía, en la medida que se pueda, con los padres y con las madres, y después, si el menor o el adolescente se presta, siempre sí se presta, trabajar también con ellos, ¿no? Bueno, yo sí. Excelente, me parece esa amplia presentación, Antonio, porque precisamente el día de hoy estamos en un programa especial uniendo, si se quiere, dos mundos, dos continentes, y muchas personas de pronto acá en Colombia tienen esa visión de que, bueno, España, Europa, adelantos, tecnología, ¿sí? Pero digamos que en esto sí somos comunes, ustedes, nosotros, y creo yo a nivel global, el mundo entero, en el uso y, por qué no, en el abuso al que hemos llegado muchos seres humanos de las nuevas tecnologías, Antonio. En Colombia no es muy distinto, más o menos te comento, en Colombia la clínica funciona de la misma manera, ¿sí? Padres que llegan a gritos pidiendo un diagnóstico para sus hijos. Entonces, y en estos momentos lo hemos vivido como clínica psicológica y como profesionales en salud mental, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestro Facebook, en nuestros correos electrónicos o en nuestros teléfonos, cantidad de mensajes diciendo, bueno, mi hijo debe ser adicto al televisor, mi hijo debe ser adicto al computador, mi hijo debe ser adicto al celular, porque durante todo el aislamiento preventivo ha estado pegado al celular. Pero cuando usted dice, por ejemplo, hay que revisar el contexto familiar, hay que hablar con ese padre de familia que tan inquieto está porque su hijo usa o abusa de las redes sociales o de los dispositivos digitales, hay que indagar también por qué lo hace, por qué llega a tener una mejor relación y tal vez pasa más tiempo con un celular que con usted, que es el papá, y que con usted, que es la mamá, ¿sí? ¿Cómo es esa comunicación familiar? Entonces me parece que esa introducción que has hecho, Antonio, es muy puntual, va muy al punto porque realmente aborda precisamente lo que hoy queremos nosotros llevarles a nuestros seguidores. La idea clínica psicológica siempre ha sido, Antonio, difundir precisamente eso que nosotros como profesionales tenemos por ofrecerle a las personas de una forma muy práctica, de una forma que ellos precisamente pues en base a la relación que tienen con estos dispositivos digitales, tengan acceso fácil a esta información y que el tiempo que permanezcan en las redes sociales sea un tiempo, si se quiere, más útil, ¿sí? De una forma más funcional que la que tal vez podríamos darle estando en otro tipo de páginas o en otro tipo de contenido, sin decir que sean malas o buenas, digamos, más allá del juicio moral, es más la utilidad que le puede brindar un contenido de esta índole que de otra índole, y aprovechando que ahora tenemos lo que tanto nos quejábamos antes, que era el tiempo, la falta de tiempo. No teníamos tiempo para nada, ahora de una u otra manera estamos en nuestra casa, estamos compartiendo con nuestra familia y es aquí y ahora donde podemos nosotros precisamente actuar porque esas situaciones que tal vez no andaban del todo bien empiecen a mejorar. Sí queremos hacer algo, obviamente, por nuestra vida individual y familiar, Antonio. Sí, además, Ricardo, fíjate, es importantísimo, ¿no? Hacer también esa lectura, digamos, de contextualización. Estamos uniendo dos continentes en este momento en una sola llamada a través de una plataforma o una red social. Eso es mundo Así hoy es. día. Es decir, eso es sociedad, eso es realidad. No podemos renegar tampoco. No podemos renegar Sí, tampoco a los avances que se están produciendo y lo que tenemos que contribuir más si cabe es en la convivencia con estos nuevos tipos de relaciones que se están produciendo, no cayendo en el olvido de las relaciones sociales, digamos, tradicionales, porque donde se ponga el cara a cara, el afecto, donde se ponga el tacto, ¿no? O el disfrutar de la compañía de una persona, evidentemente que se quite cualquier otro tipo de dispositivo, pero esto sí que permite realmente tener acceso a muchísima información, a muchísimas herramientas, un acceso, digamos, a una ventana
abierta al mundo, es una ventana abierta al conocimiento, pero como también apuntabas antes, tendremos que darle la lectura de responsabilidad a esos padres y a esas madres que en un primer momento suelen recurrir a este tipo de dispositivos quizás para apaciguar su propio malestar. Su propio Así malestar a la es. hora de no saber cómo intervenir o cómo manejar una situación conflictiva o problemática con su hijo o con su hija. Se recurre primero al dispositivo móvil para que me dejen tranquilo, me dejen tranquila y así yo pueda seguir disfrutando un poco del poco tiempo libre que me queda después de la jornada. Y luego, cuando esto se va agravando, pues claro, normalmente ya nos echamos las manos a la cabeza y vamos corriendo al especialista o al experto para que nos diga qué es lo que le pasa a nuestro niño o a nuestra niña, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando en el entorno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el contexto y luego, si es necesario, pues también trabajamos con el adolescente. Pero Así vamos es. viendo cómo se empiezan a producir esas dinámicas de comportamiento en el propio núcleo familiar, ¿no? En el propio núcleo de convivencia. Es importantísimo hacer esta lectura de contexto porque no podemos renegar a una realidad que ya está sobre nuestro ojo y que además nos aporta también muchas ventajas, pero tenemos que ser instructivos. Yo creo que tenemos que ser también preventivos a la hora de avisar de lo que es un uso de un dispositivo móvil. Nosotros, por ejemplo, estas Navidades, ¿no? En la del 2019, llevamos a cabo una campaña de concienciación, tuvo cobertura mediática a nivel de periódicos y tal, intentando concienciar y sensibilizar a las familias, sobre todo a los padres y a las madres, en torno a los regalos de Navidad o de Reyes Magos, ¿no? Aquí celebramos los Reyes Magos, para el regalo de dispositivos móviles o de uso móviles a menores de 12 años. Establecíamos, digamos, ese baremo por debajo de los 12 años como un límite que bajando de él ya no sería un uso responsable que se podría hacer del dispositivo. Tuvo una acogida enorme porque hubo muchos padres y muchas madres que se lo chivaron, digamos, o se lo dijeron a los Reyes Magos y entonces los Reyes Magos cumplieron con el aviso. Pero sí que nos pareció un experimento, una campaña muy bonita, Sí. porque realmente hay pocas familias que se cuestionan esto, ¿no? Hay pocas familias que se cuestionan hasta dónde pueden estar realmente educando a su hijo o a su hija en el uso responsable de un dispositivo móvil. Y es que a veces se Sí. cae en esta inercia casi pues de la sociedad, ¿no? Donde parece que la edad de la comunión hoy día, aquí en España está en torno a 10 años, parece que es una edad perfecta para que todo adolescente y todo chaval con 10 años tenga un teléfono móvil. Ahí es que ya no estamos hablando ni de un adolescente, estamos hablando de un niño, Ricardo. Un niño Sí. con un teléfono móvil. Claro, un niño con un teléfono móvil no tiene un teléfono móvil, tiene un arma blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sí, Antonio, y mira que esa campaña me llama mucho la atención porque es que hoy en día muchos padres de familia, regalo para mi hijo y el hijo además ya lo asocia, dispositivo móvil, ya no hay posibilidad de un juguete o de un libro o de regalos que en otro momento de la historia pues fueron muy importantes para el niño. Ya en ese momento esa niñez, como tú dices, se ha ido tal vez perdiendo si se quiere, porque el juego que es fundamental para las relaciones sociales, para las relaciones interpersonales del niño con el entorno, pues se ha ido perdiendo porque todo se está llevando a la esfera digital. Pero no solo, digamos, por el tema de que tenga como tal un dispositivo, sino que se relaciona de una forma tal vez poco sana, si se quiere el término, con este dispositivo y tal vez programa su vida en torno a él, su vida social, su vida personal, en el caso del adolescente, el inicio de su vida sexual ya lo está manejando en el marco de un dispositivo móvil, de ese uso y abuso del dispositivo móvil. Entonces, en ese orden de ideas es ahí donde esto se vuelve una problemática de la cual nosotros como profesionales en el área nos preguntamos precisamente qué está pasando en esos contextos familiares, qué está pasando con esos padres de familia, que también lo decía en algún otro programa, Antonio, nos habíamos preocupado tanto por producir que nos habíamos olvidado de lo fundamental en la vida familiar y en la vida de un padre y de una madre de familia, que era precisamente lo primero, relacionarme con mi hijo, comunicarme con él, saber qué siente, qué piensa, qué quiere, y simplemente estamos produciendo ¿para qué? Para comprarle el último celular, el celular de más alta gama, el celular más costoso, porque con eso yo le estoy diciendo te amo, te quiero, eres importante para mí. Entonces, creo yo que
y espero que nos dé el tiempo para poder abordar esta cantidad de temas. Seguramente es un tema muy grande y espero que podamos hacer, bueno, un buen inicio, una buena introducción y darle la apertura también a nuevas transmisiones hablando de este importante tema porque va a desbordar seguramente en lo que el tiempo nos permite. Creo que voy a compartir antes de iniciar como con precisamente lo que puede provocar y los signos de esa adicción posible al celular con un fragmento que encontré en un texto, Antonio. Te lo quiero compartir a ti y a las personas que nos están viendo. Es como una recopilación de crónicas que se hacen en un texto de Diana Sao Valer sobre los mismos adolescentes. Ellos hacen sus crónicas y sus comentarios de qué sienten cuando están conectados a la red, cuando están relacionándose con otros pares por medio de la red. Entonces, una de esas crónicas me pareció muy interesante y dice lo siguiente, dice, los amigos de Internet, ¿qué son? Seres que no se ven pero que dan amor, los que tapan los agujeros de la soledad o el desamor, los que ayudan a distancia, los que nos dan su cariño a través del monitor, los que nunca esperan nada, solo que les permitas entrar en tu buzón. Los amigos de Internet no son ficción ni mudez, son amigos que descubren nuestra propia desnudez. A través de esta pantalla se puede llegar a querer desde adentro con el alma, sin necesidad de ver. Esta es la definición de un adolescente de lo que para él significa tener un amigo de Internet. Entonces, ahora, como entrando en materia, yo te pregunto, Antonio, en base a lo que hemos hablado y demás, ¿cuándo se puede considerar entonces que ya hay un abuso, ¿sí? en esa relación del adolescente o del niño con los sistemas, con los dispositivos digitales? Pues podemos decir, Ricardo, que es una línea muy fina, ¿no? La que puede separar un uso de un abuso, porque además yo creo que esto sigue estando en disputa, ¿no? Yo creo que la conceptualización todavía sigue estando en disputa, justo por lo que apuntabas tú antes. Es que vivimos en una sociedad interconectada donde las relaciones más sólidas, digamos, a niveles de seguimiento de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, de nuestros amigos y de nuestras amigas, se están produciendo a través de los dispositivos móviles. Entonces, claro, eso hay que medirlo también, teniendo en cuenta para lo que se está usando. No es lo mismo usar un dispositivo móvil para comunicarte con tu amigo o con tu amiga, a lo mejor porque te está ayudando a superar un problema, ¿no? O simplemente porque te está escuchando un problema que tú tienes en tu día, que estar utilizando el dispositivo móvil para jugar, ¿no? Aquí es donde separa la línea fina. Normalmente sí que se suele evaluar en unos índices concretos. Por ejemplo, cuando la persona o cuando el chaval o el adolescente empieza a dejar de hacer cosas fundamentales en su día a día. ¿Por qué? Porque claro, si al dispositivo móvil le está dando ese uso que podríamos catalogar dentro de lo permitido, de trasladar un problema, una inquietud a un ser querido, a un conocido, a un amigo para que le ayude, esa persona no va a tener problema en dejar el dispositivo móvil cuando le toque hacer alguna responsabilidad, o cuando le toque estudiar, o cuando le toque practicar su deporte favorito, o cuando le toque comer con la familia, ¿no? Sin embargo, cuando se está usando ese dispositivo móvil para otro tipo de tarea o de entretenimiento, normalmente sí que cuesta más despegarse de él. Porque a lo mejor ha pillado en medio de la partida o en medio del juego, o todavía no ha terminado lo que había empezado para entretenerse con el vídeo que visualizaba de su youtuber, de su youtuber favorito, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, justo para huir de eso que hablábamos antes, ¿no? De ese falso diagnóstico, de ese diagnóstico precoz. Es que primero tenemos que ver el uso que le está dando ese adolescente al teléfono móvil y normalmente no lo vamos a ver ni en la primera sesión, ni en la segunda sesión, ni a lo mejor ni siquiera en el primer mes de trabajo con el adolescente. Es que tenemos que escuchar mucho a ese adolescente. A lo mejor ese adolescente no te empieza a hablar del teléfono móvil, no te empieza a hablar de un dispositivo electrónico, sino que te está empezando a hablar de cosas que pasan en su familia. Y oye, eso ya después te da pie para que en el momento que empiece a hablar del dispositivo móvil podamos ir relacionando, ¿no? Podamos ir relacionando y emitir, si cabe, pues un acercamiento mucho más real a la problemática que nos estamos enfrentando. No hay un punto exacto donde podamos de un uso, un abuso o una adicción.
Sin embargo, sí que hay indicios muy claros de cuándo se suele estar en un estadio o en otro del proceso. Claro, y precisamente creo yo, Antonio, que ahí hay que enfatizar porque hoy en día hay un sobrediagnóstico y bueno, los manuales diagnósticos desde la psiquiatría nos dicen otra cosa, nos dicen si usted ve que pasa más de tantas horas en el dispositivo móvil, es un adicto. Pero el problema de la psiquiatría actual propiamente, yo no sé en España realmente cómo funciona en estos momentos la parte psiquiátrica. En Colombia, la psiquiatría es muy asociada a medicamentos. Entonces es ahí donde nosotros debemos ser muy cuidadosos con ese sobrediagnóstico. ¿Recuerdas, Antonio, que hace algún tiempo se empezó a desbordar con el diagnóstico de hiperactividad, déficit de atención con hiperactividad en niños más pequeños? Entonces todo niño que era TDAH, inquieto, TDAH. todo, todo niño que era inquieto tenía TDAH. Y en ese momento, bueno, el problema ni siquiera era el diagnóstico, el problema era el abordaje que se tenía con ese diagnóstico a nivel clínico, a nivel educativo también, porque ya entonces era el niño que tenía la etiqueta. Y bueno, igual sucede con los adolescentes hoy en día, se los etiqueta de que tiene una adicción, y esta es una adicción que, como bien lo marcabas al inicio, Antonio, es una adicción como cualquier otra. Estamos hablando de un abuso y de una conducta repetitiva, pero que además de repetitiva te priva de hacer otro tipo de cosas que antes eran cotidianas para ti. Entonces creo yo que sí es muy importante la aclaración que tú haces en este momento para que sepamos y seamos responsables con ese tipo de etiquetas y de diagnósticos, porque muchas veces hay que ir al caso a caso y además de una forma muy pausada para detectar claramente desde la ética qué está pasando en esa familia con ese adolescente, si realmente hay un problema de adicción o si simplemente hay un problema tal vez de comunicación, tal vez de soledad, que el muchacho se sienta solo y no tenga con quién comunicar más esas situaciones que por medio de esas redes sociales. Entonces, creo yo que ahí hay que ser bastante enfáticos. Tú nos hablabas entonces de unos indicios, de unos signos que sí pueden presentarse para de pronto generar algún tipo de alerta. ¿Cuáles son esos signos, Antonio, sobre los cuales un padre de familia X podría basarse para una pregunta sobre el tema? Me encanta, Ricardo, el tema al que apuntaba antes. Si me permites un poco, te respondo al apunte que hacía sobre el estado de la psiquiatría, digamos, aquí en Europa, ¿no? Digamos, más concretamente en España. Nosotros siempre nos apoyamos en este tipo de facultativos, digamos, de médicos especializados, para temas o cuadros clínicos más agudos. Podemos estar Uh-huh. hablando de cuadros clínicos que están dentro de la psicosis o que necesitan a lo mejor de una medicalización porque sí que la persona puede tener un síndrome de abstinencia fuerte. Sin embargo, intentamos que esa figura sea para el rescate de esas situaciones más graves. Todo lo que podamos evitar que pase por ahí lo vamos a intentar siempre también por responsabilidad. Por responsabilidad eso de no estigmatizar más a la persona que está sufriendo un problema de este tipo. La línea que se está dando aquí en España y en estos momentos en Europa, yo creo que a nivel internacional, si cabe, es una disputa entre dos vertientes de la psiquiatría, entre dos maneras de entender la problemática de nuestra mente, ¿no? Hay una vertiente mucho más basada en el diagnóstico rápido y en la medicalización, ¿no? Todo el rato rápidamente se recurre a la pastilla para sanar tus problemas, ¿no? Y luego estamos encontrándonos también con una línea más humanista en el ejercicio de la práctica psiquiátrica y que sí que se centra un poquito más en la escucha, que están intentando cambiar el rumbo de esa hipermedicalización a lo justo y lo necesario para poder trabajar también en el plano terapéutico o socioeducativo. Y es que es fundamental porque cuando se duerme al paciente no se puede trabajar, no se puede llegar, ¿no? al apunte que esa persona quiera hacer o quiera verbalizar de su situación concreta. En ese aspecto creo que a Claro nivel que sí. internacional tenemos esas dos líneas y están en disputa. Evidentemente, a mí siempre que me preguntan, yo lo digo claro, ¿no? Prefiero que el camino sea más complicado, pero sea más sano. En el sentido de que al final una pastilla normalmente lo que también suele hacer en este tipo de patología es tapar o camuflar algo, ¿no? Hablabas tú Uh-huh. antes
de los agujeros. Claro, es que podemos tapar un agujero, pero de repente se nos abren otros 7. ¿Por qué no vemos los 7 en su amplitud y vamos tapando todo si cabe con una masilla que lo recubra, ¿no? Entonces, esto es importante porque creo que son dos líneas, dos maneras de entender las patologías hoy día y creo que están luchando para ver cuál se instaura, digamos, como la sistemática o más aceptada. Así es. En este tema que me preguntabas, Ricardo, sí, esos indicios pueden tener que ver con la dejación de responsabilidades básicas. Una de ellas, por ejemplo, es dejar de comer. Es que se deja de comer. Es que cuando a un adolescente le pilla, digamos, la hora del almuerzo o de la comida en medio o sin terminar todavía su partida de Minecraft o de Fornite, pues normalmente los padres y las madres se empiezan a sentir indefensos porque tienen que empezar a comer antes de que la comida se quede fría y es que el chaval todavía no aparece en la mesa. No aparece porque no ha terminado esa partida. Hombre, ahí ya es un momento para empezar a poner las alarmas. Hay también puntos en los que se deja de dormir, claro, porque a lo mejor estás echándote un reto o estás planteándole un reto a un amigo que está al otro lado de la pantalla y hasta que no termine ese reto, pues no te vas a la cama. O si pierdes el reto, le vuelves a retar para al final demostrarle que tú eres mejor que él y entonces se pueden dar largas horas de la madrugada sin que se esté haciendo algo tan básico como descansar. Y claro, eso después también, Ricardo, empieza a revertir en el día siguiente. Porque claro, si no se descansa bien, ya el día empieza, digamos, al revés. Y normalmente, pues también se deja de rendir en el colegio o en el instituto. En estos días de confinamiento, que digamos los adolescentes tienen mucho más al alcance, además este tipo de dinámica y de conducta, nosotros estamos intentando calmar mucho a la familia, porque es normal. Es muy normal que ahora, si muchas veces a los adultos, ¿no? A los que nos llamamos adultos también nos cuesta entretenernos, encontrar un escape en nuestro día a día dentro del confinamiento, pues imagínate a un adolescente que le han quitado 6 horas de su mañana, que es normalmente lo que destinaba a su formación, le han quitado 4 horas por la tarde, que es lo que normalmente, al menos aquí, se dedica a actividades extraescolares, idiomas, deportes. Al final está quitándole su día y lo están metiendo en su casa, que es donde menos tiempo pasaba. Es normal que se recurra más rápidamente a un dispositivo móvil, es normal que se recurra al uso de un ordenador o de una videoconsola. Estamos intentando calmar un poco los ánimos de esos padres y madres que ya quieren rápidamente que digamos qué le está pasando a su hijo. Oye, vamos a ponerle un poquito en revisión porque lo que nos está pasando a todos es que nos han cambiado nuestra dinámica de día a día. Nos han cambiado la dinámica de día a día. Y a lo mejor lo que nos está permitiendo este cambio es podernos parar a pensar y a replantear qué es lo que estaba sucediendo en nuestro día a día, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Qué pena, Antonio, hago una participación ahí. Es muy importante que esa diferenciación se haga precisamente. ¿Por qué razón? Porque es que ese sobrediagnóstico en esta época puede incrementarse, ¿sí? Es decir, si veníamos sobrediagnosticando a nuestros adolescentes antes, mucho más ahora, pues todo niño o todo adolescente que vemos con un dispositivo móvil, ya asumimos que tiene una adicción. Pero hay que tener en cuenta lo que tú dices, Antonio, están cambiándole su estilo de vida, están cambiándole su cotidianidad de un momento a otro. Está pasando más tiempo con las personas que menos tiempo pasaban, aunque suene paradójico, que es su propia familia. ¿Sí? Porque ellos pasaban más parte de su día, mayor parte de su día con sus compañeros, con sus profesores y en sus actividades diarias, pero con su familia pasaban realmente muy poco tiempo. Ahora están cambiándole esa rutina, esa cotidianidad. Claro, que fue por algo que nadie teníamos en las cuentas de verdad para este año, estar en este momento del año, en esta situación, pero que sí debemos ser también muy empáticos como padres de familia con ellos al saber, bueno, antes que etiquetarlo, venga, hablemos cómo se siente usted con este cambio, porque, o sea, es un cambio difícil, es un cambio difícil seguramente de entender para muchos, más en un adolescente que está en esa etapa donde él se relaciona con los demás, donde esa interacción social crece y de un momento a otro
pues termina siendo aislado en su casa. El día de hoy, por ejemplo, Antonio, te comparto, me enteraba por medio de las noticias de una adolescente aquí en el Valle del Cauca que era paciente positiva con COVID-19, ya estaba diagnosticada, estaba aislada y le ganaron las ganas de verse con su novio y se salió de su casa a encontrarse con su novio, pues perdiendo toda noción de responsabilidad con ella misma y con los demás. Claro, terminó teniendo contacto con casi 20 personas y entonces, digamos que desde la ley se la podría juzgar porque decían, bueno, es una irresponsable, pero no se sabe, digamos, el caso a caso y puntualmente qué está pasando por la vida de esa adolescente para que tome esa decisión. Entonces es como entender un poco más y ser empáticos también con esas realidades bueno, la vida de ellos cambió totalmente con esta situación de aislamiento. Sí, hay una frase que compartimos hace algún tiempo por nuestras redes, por nuestro Facebook, que la copiamos además de alguna página, que decía algo así como de estamos deseando volver a la normalidad cuando la normalidad era el problema, ¿no? Yo creo que es Muy momento interesante. para de verdad poner en cuestión la norma, poner en cuestión el sistema que estamos creando o donde nos estamos Sí. viendo inmersos y que al final por inercia nos estamos sintiendo partícipes y acabamos legitimando, ¿no? Ujú. Decía y dice Pepe Mujica que la vida es el tiempo que invierte después en poder adquirir cosas, ¿no? Que por eso intentemos adquirir lo justo y lo necesario porque al final lo que estás pagando es con tiempo y el tiempo es lo único que no se puede recuperar luego. Yo hago Sí. énfasis en esta afirmación porque creo que realmente cuando hablamos de patología y cuando hablamos de conductas disruptivas y cuando hablamos de todo este individualismo, lo que estamos apuntando es directamente al sistema Sí. que estamos creando, ¿no? Es un sistema que huye de valores como la solidaridad, como lo colectivo, como la escucha, ¿no? Y suele destacar mucho pues el individualismo, la competitividad, el hablar sin escuchar. Y esto realmente es un problema. Es un problema porque al final yo siempre lo reduzco mucho todo al absurdo. A mí me suena mucho como a la ley de la selva, ¿no? Ley de la selva donde al Ujú. final el que gana es el más fuerte. Ojo, ojo, porque hoy podemos ser fuertes, pero mañana podemos ser débiles. Y vamos a tener cuidado. No vaya a ser que lo mismo que estamos sembrando para uno, después lo recojamos y nos arrepintamos, ¿no? Creo Ujú. que es un momento también para poner en cuestión todo ese tipo de dinámicas y de comportamientos que se da en nuestro día a día, que hemos acabado y hemos terminado por legitimar, pero que realmente escapa mucho de lo que es una vida sana, saludable y responsable. Y responsable. Y Así como es. apuntabas tú, no solamente, Ricardo, con uno mismo, sino también con los demás. Esto es algo que Sí. en estos días trabajo mucho con mis chavales, ¿no? Con mis adolescentes, porque están muchos deseando, pues, ese ejemplo que decías tú, de ver a su novia, a ver a su novio, darle un beso, ¿no? Es que ellos disfrutan mucho de dar besos, ¿no? A esa edad. Pero claro, yo lo intento hacer siempre esa lectura. Mira, yo entiendo que a ti te pueda apetecer darle un beso, pero ni serías responsable para ti mismo, ni serías responsable con ella, ni con su familia, o ni con él, ni con su familia, ni tampoco con los tuyos cuando luego vuelvas y te hayas podido contagiar. Entonces intento siempre escapar del apunte socioeducativo dirigido solamente a ellos para relacionarlo también con el contexto, con el entorno, porque somos seres sociales. El día que dejemos de vivir o el día que dejemos de verdad de comportarnos como seres sociales, no podemos llamarnos humanidad. Y Así es. aquí tenemos unos deberes muy importantes por hacer y que creo que esta crisis sanitaria, o si cabe esta epidemia, nos va a dar la oportunidad de cuestionarnos y de plantearnos de qué otros modos o de qué otras maneras podemos vivir más sanamente. Sí, sí, tal cual. Y creo que precisamente esta pandemia, como tú lo dices, es la oportunidad grande para que todos nos reinventemos. Yo hablaba en estos días con un colega y tratábamos ese tema. Los psicólogos, por ejemplo, los profesionales que estamos en torno a la salud mental de las personas, de su bienestar emocional, debemos reinventar nuestras prácticas porque de una u otra manera, y hago el comentario porque es que los dispositivos digitales en cierto modo ya están
dentro de nuestra dinámica cotidiana de vida. El tema no es atacar esos dispositivos como tal, porque finalmente nosotros hemos terminado vinculándonos a estas herramientas porque es la única posibilidad que tenemos de llegar al paciente, de llegar a los grupos con los cuales trabajamos, y no hay otra forma en este momento posible ni responsable. Es decir, podríamos hacer otro tipo de cosas, pero no es responsable en este momento. Sin embargo, esta es una relación que debe sí ser muy precisamente responsable también de parte del usuario, no solo de parte de las empresas y de los profesionales que estamos en esto, sino del usuario, para de una u otra manera autocontrolar ese uso también, saber hasta qué punto esto es funcional para mí y hasta qué punto esto está haciendo que mi vida sea mucho más disfuncional de la que veníamos antes de la crisis, porque si nos habíamos enfocado en la producción, entonces lo que yo te marcaba hace un momento, estábamos quejándonos de que no había tiempo, no tenemos tiempo, entonces, ¿por qué ya no vamos a paseos? Porque no tengo tiempo, hijo, porque ahora estoy trabajando, porque ahora estoy ocupado. Ahora no podemos ir a paseos, pero podemos compartir espacios en los cuales yo siempre estoy haciendo énfasis también en esta época, como los cuentos en familia, la lectura en familia. Es más, Antonio, aunque suene también paradójico, el almuerzo en familia, la cena en familia, porque hasta eso se había perdido. ¿Sí? Lo que tú marcabas hace un momento, tal cual, hoy en día es muy común en las familias ver cómo le dicen a tu hijo de 5, de 6 años, hijo, te dejé, no sé, la comida, tu plato en el microondas, cuando pues puedas vas y lo calientas y te lo comes. Es decir, está tan disfuncional el tema familiar que podemos llegar a eso, que suena paradójico porque finalmente compartimos un techo, todos estamos bajo el mismo techo, pero todos estamos llevando una vida aislada del uno del otro entre sí y más bien interconectada por medio de los dispositivos digitales a ese otro que está afuera, a ese otro externo, o en este caso, date cuenta lo que estamos haciendo nosotros, a ese otro que está en otro continente, con otra zona horaria, pero que perfectamente podemos entablar un ejercicio de comunicación. Entonces, es decir, no debemos atacar como tal la existencia del dispositivo digital, como sí prevenir ese abuso de lo que están haciendo los niños en su relación con este dispositivo digital, Antonio. Sí, Ricardo, me reía porque es que comparto todo lo que estás diciendo, ¿no? Creo que si de algo nos va a servir esta crisis sanitaria, si de algo nos va a poder servir a los profesionales que nos dedicamos al trabajo con las personas, esta época de confinamiento o esta nueva dinámica a la que nos están sometiendo nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, ¿no? Es a que nos sirva como un recurso o casi como una coletilla para poder trabajar en el futuro, ¿no? Eh, Estas llamadas de desesperación que se están produciendo en los últimos días a nuestra consulta, es un recurso, ¿no? Digamos, muchas veces encajan con lo contrario a lo que veníamos acostumbrados. Y yo creo que eso no va a ser. Antes, los padres y las madres se quejaban, digo antes, hace un mes, se quejaban por la falta de tiempo en convivencia con los hijos y con la hija. Ahora se quejan por el exceso de tiempo con su hijo y con la hija. Yo creo que esto va a ser fundamental y nos va a servir mucho a los que nos dedicamos a trabajar con las personas para comparar y para al final cuestionar también a esos padres y a esas madres que no es el elemento tiempo, que no es el elemento tiempo el que está funcionando como, digamos, como obstáculo para una correcta educación, ¿no? Para eh, una, eh, una correcta enseñanza, sino que también entran en juego las propias dificultades de esos padres y esas madres. Sí, Y que, sí. eso, y que eso tienen que analizarlo no solamente en lo que respecta al adolescente, a su hijo o a su hija, sino también en base a ellos mismos y en base a su propia experiencia. Porque es que muchas veces pues pasa en estos días, ¿no? Antonio, que esto es insostenible, que es que está todos los días de aquí para acá, que se sube por las paredes. También se subía antes, lo que pasa es que antes no lo veía, porque estaba trabajando. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que hay también son dificultades propias de los individuos, de esos padres y de esas madres, y que eso también hay que someterlo a revisión.
yo diría que casi más, si cabe, que la revisión de los propios adolescentes, ¿no? Porque además los adolescentes son tan permeables, que se puede trabajar con pautas y se puede trabajar con recursos, pero ya los adultos están más cristalizados, tienen las cosas mucho más rígidas y es más complicado de trabajar con ellos algún tipo de deshabituación o algún tipo de herramienta de recurso educativo concreto. Y por eso mismo creo que esta crisis nos va a dar una oportunidad de oro para comparar, ¿no? Cómo el tema Mm. del tiempo no era algo determinante en ese distanciamiento con los hijos y con la hija. Y después, otra cosa que apuntabas tú antes, hay una serie de dibujos animados que seguro que conocerás del inspector Gadget, no sé si te suena, Sí, Ricardo. sí, 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 Este sí, claro que sí. inspector, ¿no?, que se dedicaba a investigar casos y tal, y que siempre iba con artilugios que le salían de las articulaciones o le salían de los brazos, de las manos, eran extensiones de su propio cuerpo. Hoy día un dispositivo móvil es un gadget, yo es que diría que es parte de nuestro propio Sí, cuerpo. Es que no nos movemos sin el teléfono móvil. De hecho, hay muchas veces que solemos sufrir también malestar cuando nos separamos más de 3 metros del dispositivo móvil. sí, Entonces, claro. es importante también hacer esa lectura de cómo los dispositivos electrónicos se han convertido en una extensión de nosotros mismos, nosotras mismas, no solamente para los adolescentes, sino también para los adultos que tenemos una edad, digamos, que nos movemos en esa brecha, ¿no? Entre los más jóvenes y los más mayores. Pero es que también hay un elemento que se escapa normalmente del análisis riguroso de la situación, y es la brecha digital. La brecha digital es enorme, es enorme. Incluso entre la gente de nuestra generación y los chavales es enorme, porque Sí, claro. nosotros tuvimos que ir adaptándonos al conocimiento de las nuevas tecnologías en nuestro crecimiento. Pero es que ellos nacen y empiezan a ver, mediante dispositivos móviles y electrónicos, sus primeros dibujos animados, sus primeras canciones, y empiezan a relacionarse con esos dispositivos desde que son bebés. Sí, Bebés. Eh, Muchas veces el desconocimiento justamente de estas nuevas tecnologías y estos dispositivos, o lo que se puede hacer con ellos, el desconocimiento por parte de los padres y de las madres, da lugar a que no se preste atención de lo que pueden acabar haciendo sus hijos y sus hijas. Porque, ujú, claro, pueden estar dándole un uso que ni siquiera esos padres y madres sabían que se le podía dar al teléfono móvil. Esto pasa mucho hoy día, pues con el tema de las compras por Internet. Es que hay muchos padres y ujú. muchas madres que de verdad siguen sin entender cómo se puede comprar por Internet. Y claro, cuando le llega el paquete a su casa de una cosa que normalmente se ha disparado de precio más de la cuenta, pues se echan manos a la cabeza. Es que no, si es que yo le dejé el teléfono móvil para que hablara con el amigo. Ya, es que estaba Mm. hablando con el amigo para ver cuál pedía, para ver cuál pedía. Entonces creo que la brecha digital y el desconocimiento también de padres y madres de estas nuevas tecnologías también pasa factura, ¿no?, a la hora de educar a los adolescentes. Claro, tal cual. Antonio, y es muy importante eso que dices porque precisamente con eso estamos haciendo una invitación a los padres de familia a estar enterados, es decir, entre más enterados estén ustedes, padres de familia, los que nos están viendo acá, de lo que sucede en torno a las redes sociales, de lo que está pasando en torno a la tecnología, pues tal vez más fácil será incluso esa comunicación con sus hijos y ese, si se quiere, entre comillas, control del uso que le esté dando al dispositivo. Porque de lo contrario, seguramente lo que tú dices, Antonio, la brecha, entre más grande sea, va a generar mayor desconocimiento y mayores problemas dentro del núcleo familiar en torno a esta situación. Antonio, nos quedan casi que 10 minutos de transmisión y quería yo que no dejemos por fuera ese tema tan importante por el cual nos preguntan las personas también, porque digamos que si hay una necesidad de diagnóstico, también hay una necesidad de saber, bueno, pero si mi hijo abusa mucho del celular y todo el día permanece pegado a él, ¿qué puede pasar con él? ¿Sí? Las consecuencias precisamente, posibles consecuencias del abuso de los adolescentes con él en su relación con los dispositivos digitales. Las consecuencias suelen ser pues aislamiento, principalmente el aislamiento.
Ricardo, porque el aislamiento también es paradójico porque en la mayoría de los juegos hoy día o de las prácticas que se dan a cabo con este tipo de dispositivos hay interacción con otras personas que están detrás de los suyos propios, ¿no? Pero sí que hay un aislamiento de su entorno próximo, cercano, ¿no? Se suelen meter en la habitación y normalmente si se les molesta, aunque sea para decirle algo, pues empiezan a emprenderla con el mobiliario o empiezan a patalear o a enfadarse y como se le ocurra al padre o a la madre decirle que le va a quitar o le va a pagar el teléfono o la videoconsola, pues prepárate que viene el monstruo de Tasmania, ¿no? Empieza a dar vueltas. Entonces, las consecuencias suelen empezar con el aislamiento, irritabilidad, también nos encontramos con un deterioro físico. Es que muchas veces se produce un deterioro físico porque se empieza a dejar de alimentar bien, a dejar de descansar bien, eso se traduce luego en el nivel de ojera, en síntomas de cansancio. Es importante poner las alarmas, sobre todo cuando se intenta llamar la atención de tu hijo adolescente y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no hay una respuesta. Ahí hay que empezar ya a poner las alarmas, porque si la persona sabe usar un dispositivo, en el momento que tiene que dejarlo, también sabe dejarlo. El problema está cuando no se sabe dejar, ¿no? Entonces, si se produce una llamada de atención o si se produce un ultimátum, no, oye, te quedan 10 minutos con el teléfono, con la videoconsola o con el ordenador y pasan esos 10 minutos y no termina y se vuelve a repetir a los 10 minutos y siguen y prolongan, ahí hay que empezar a poner las alarmas. No para diagnosticar ni para pedir que su hijo o su hija sea considerada adicta, sino para empezar a cuestionarse también su propio sistema educacional, ¿no? Y decir, oye, ¿qué es lo que está faltando en casa? Así es. Porque Sí, sí, sí. Me parece que es principalmente esa, tal vez esa observación, esa permanencia con nuestro joven, la que va a determinar qué tanto lo conocemos y qué está pasando con él, ¿sí? Porque lo que tú marcabas hace un momento me pareció importante y era hablar sobre el que antes también hacía lo mismo, antes de la cuarentena o antes del aislamiento hacía lo mismo, lo que pasa es que no lo veíamos, ¿sí? Te comparto la experiencia personal. Mi hija tiene 10 años y tiene compañeritos que permanecen toda la tarde, la contrajornada escolar, bueno, al lado de un dispositivo móvil, porque sus padres trabajan y entonces deben estar ellos permanentemente conectados a un celular porque es lo único que tienen, entre comillas, como distracción, dicen ellos, es que esto me distrae, esto llena ese tiempo en el que mis padres no están. Entonces, antes también lo hacían, lo que pasa es que ahora sucede que estamos más pendientes de ellos y aún así muchos padres ni siquiera aún y estando en esta cuarentena en casa se han dado cuenta de esos signos, por eso te preguntaba tanto de los signos como de las consecuencias que pueden suceder pues en torno al abuso de los dispositivos digitales. Queríamos abordar un tema, Antonio, inicialmente que iba dirigido a la población adolescente, pero creo que hemos hecho un ejercicio que ha abordado a niños, adolescentes, adultos, ¿sí? Incluso, pues en este aislamiento los adultos mayores, ¿por qué no? También han estado de una u otra manera usando más que otro tiempo el dispositivo móvil, porque es un dispositivo que te permite la comunicación, la interacción. Es tal vez, como te decía, el único recurso por el cual profesionales como nosotros podemos comunicarnos con nuestros pacientes, si se quiere. Entonces, yo creo que si lo aprovechamos como un buen recurso, como una buena herramienta, creo que vamos a tener un gran apoyo porque realmente incluso la educación ha pasado a la esfera de lo virtual, ¿sí? Y muchos docentes también se resistían, Antonio, a estar como en esa esfera virtual. Bueno, yo no confío mucho en eso, decían antes, ahora han tenido que hacerlo, pero eso será tema de otra discusión. El asunto ahora es que busquemos, creo, desde el rol que desempeñemos en la sociedad, busquemos la forma de promover un uso responsable, de promover esa responsabilidad en los padres, como la campaña que tú me comentabas en diciembre, que no pensemos
que ser un buen papá es obsequiarle el celular más costoso a nuestro hijo y que todo el año debo trabajar muchísimo, producir muchísimo dinero para decirle mediante ese dispositivo móvil, te amo, te quiero. No se necesita dinero, se necesita es la disposición de decírtelo de frente, hijo, te amo, eres importante en mi vida, amo compartir momentos contigo y seguramente de esa forma ganaremos la confianza también para que ese adolescente, sea tu hijo, sea tu alumno, ¿por qué no? Pues tenga la confianza de decirte también lo que pasa por su mundo y por su cabeza. Suscribo hasta la última coma, Ricardo, porque es cierto, decir te quiero no cuesta dinero, ¿no? Y comunicarte con tu hijo, con tu hija, no implica ningún gasto, no implica ningún gasto. En todo caso, lo que implica es un regalo constante y permanente, ¿no? De amor, de afecto y de respeto, ¿no? Y yo creo que eso también es importante remarcarlo, el respeto hacia los adolescentes, porque hay muchas veces que no sabemos o no identificamos hasta qué punto los padres y las madres proyectan sus propias frustraciones, sus propios miedos con esos adolescentes, ¿no? Y dejan de respetarlos sin darse cuenta, sin darse cuenta. Por eso, si me dejan mandar un mensaje, el único mensaje que yo mandaría a esos padres, a esas madres que nos pudieran ver, es que se pongan ellos también la lamparita mirándola hacia ellos, ¿no? En vez de ponerla rápidamente mirándola hacia el pequeño o la pequeña de la casa, porque seguramente de ahí van a sacar muchísimo más interrogantes que respuestas. Pero es muy bonito encontrar también interrogantes porque es, si cabe, mucho más saludable trabajar esos interrogantes que volcarlos sobre otra persona, ¿no? Y por eso creo que también tenemos que respetar el crecimiento de los menores, tenemos que respetar la edad adolescente, son el futuro de nuestro planeta. Y creo que tenemos que intentar, como tú decías antes, dentro del rol que desempeñemos cada uno y cada una de nosotros, intentar darle los mejores recursos y valores y principios para que mantenga, bueno, pues la vida en este planeta de la manera más sana posible y también en convivencia con el entorno y con el hábitat que se nos regala, ¿no? Sí, así es, así es. Antonio, qué gran momento y qué buena experiencia compartir este conocimiento y esa experiencia también que tú tienes en el área, ese manejo en el contexto europeo y ver también esos puntos en los que nos encontramos tanto dos países entre comillas diferentes y en el papel diferentes, pero mira que hay muchos encuentros de esos dos países y de esos continentes, más aún si se trata del uso y abuso de dispositivos móviles y de las nuevas tecnologías, como le llamamos a este programa. Te agradezco muchísimo por haber compartido todo ese conocimiento con nosotros. Como te decía al inicio, sabía que el tiempo nos iba a quedar corto, sabía que esto probablemente nos daba para 2, 3 o muchísimos más programas, seguramente hablando de todos y cada uno de los elementos que pueden componer esta temática, pero qué bueno haber podido tener esa experiencia de brindarles también a los seguidores pues bueno, ese conocimiento en esta temática y tal vez las herramientas y las estrategias para que sean simplemente mejores personas después de este momento crucial que está viviendo la humanidad. Pues sí, Ricardo, para mí también ha sido un placer conocerte a ti. Sigo ya de cerca el trabajo que también realizáis en Clínica Psicológica y desde aquí mandaros un abrazo enorme, porque siempre vais a ser un pueblo hermano, porque siempre vais a ser compañeros y porque sobre todo siempre vais a ser personas que tienen el enorme deber de seguir sembrando semillas de ilusión, de esperanza y de cambio en este mundo, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Así es, Antonio. Igualmente encantadísimos de conocer el trabajo de From Bienestar también. Abiertas las puertas para que nuevamente nos encontremos en uno de estos ejercicios tan importantes para la sociedad. No se olviden a ustedes, a las personas que nos siguen, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo encuentran a From Bienestar, Antonio, en las redes sociales? Nos pueden encontrar por nuestro nombre, tanto en Instagram como Facebook, YouTube y bueno, en la mayoría de plataformas estamos actualizando constantemente, pues también en base a nuestras experiencias con los colectivos que trabajamos. Qué bueno, igualmente Clínica Psicológica Cali, acuérdense, así nos encuentran en YouTube, Clínica Psicológica Cali, en Facebook igual Clínica Psicológica Cali y en Instagram @Clínica Psicológica.
Ha sido una gran experiencia, Antonio, que tengas un excelente resto de este día allá en España. A todos nuestros seguidores, a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión, también una excelente tarde, un excelente resto de día. Un abrazo para ustedes y bueno, la invitación siempre a ser mejores personas cada día. Un abrazo fuerte, Ricardo. Hasta la próxima oportunidad, Antonio. Hasta luego.